Hasta aquí tenemos una condena casi universal de la cerveza en el Antiguo Testamento. Ahora en este segmento vamos a analizar un pasaje que algunos citan para justificar sus deseos pecaminosos. Y me refiero a Deuteronomio 14, verso 22 al 28. Este texto no parece encajar con el resto. Indica que los israelitas podían pagar parte de su diezmo con cerveza. Primero, debemos notar que Deuteronomio 14 se refiere a un uso especial bajo circunstancias especiales. El capítulo trata el tema del diezmo en los versículos 22 y 23. Y más adelante habla acerca de lo que podría llamarse un diezmo atrasado. Y la shecar o cerveza aparece en este diezmo como parte del diezmo atrasado. Deuteronomio 14 identifica el diezmo como ciertos alimentos y bebidas que el israelita debía llevar al santuario, ubicado en un lugar céntrico del país. Cuando se pagaba regularmente y a tiempo el diezmo, los productos ofrecidos tenían que incluir corderos y terneros recién nacidos, aceite recién prensado, vino nuevo sin fermentar, que es de la palabra tiroch, que significa mosto, o vino dulce recién hecho, repito, sin fermentar, y granos. Todo era productos frescos que procedía de la cosecha recién recogida. Pero bien, ¿cómo actuaba el israelita si por alguna razón no podía trasladarse hasta el santuario con estos productos frescos? Tenía que sustituirlo. Y esta sustitución es lo que describe el verso 24 al 26. El verso 24 presenta el problema. Si el israelita no podía presentarse en el santuario a tiempo con sus productos frescos, el versículo 25 presenta el comienzo de la solución a este problema: convertir el diezmo en dinero y guardarlo hasta que pudiera ir al santuario. El versículo 26 da el paso final al presentar el diezmo demorado o atrasado. Al llegar al santuario, el israelita debía comprar algunos de los mismos productos agrícolas que debían haber sido traídos anteriormente y comerlos en presencia del Señor. Pero los productos que compraba debían ser maduros para mostrar simbólicamente que la presentación del diezmo era tardía o atrasada. Así que no presentaba un cordero sino una oveja madura. No presentaba un ternero, sino una vaca o un buey maduro. En lugar de jugo de uva fresco, tiroch, presentaba yayin, que era vino que había sido fermentado con el paso del tiempo. Y no presentaba grano, sino que presentaba cerveza que se había hecho con los granos. En cada caso, para el diezmo demorado o atrasado, debían elegir cosas que demostraran el desarrollo de los productos agrícolas que debían haber sido presentados originalmente. Aunque no se percibe a primera vista, en realidad esto involucraba un recargo por intereses, ya que una vaca o un buey costaba más que un ternero y una oveja más que un cordero. Bajo estas circunstancias, mis amados especiales, la sustitución simbólica de los granos por la cerveza y a presentar el diezmo demorado de ninguna manera puede interpretarse como un permiso al uso de la cerveza, ni en aquel tiempo ni ahora, especialmente cuando la cerveza es condenada en el resto del Antiguo Testamento. Además, hay que aclarar que las bebidas alcoholizantes en la presentación del diezmo atrasado, estas ofrendas se derramaban junto al altar, no eran bebidas por los sacerdotes. Ahora en este nuevo segmento vamos a hablar del vino. Cuando consideramos el vino en las Sagradas Escrituras, encontramos dos palabras principales, que es tiroch, que se refiere al jugo de la uva nuevo sin fermentar, y yayin, vino fermentado. Primero, en el Antiguo Testamento, el término hebreo genérico que se equivale en griego es oinos, que es yayin. En 30 de las 38 referencias de tiroch en el Antiguo Testamento, el término aparece junto con granos y aceite, o aceite solo, como producto de la cosecha usados para pagar el diezmo, los impuestos e intereses.
Tres textos, Malaquías 6:15, Isaías 62:8 y Isaías 65:8 se refieren a Tirosh como el producto de la uva. 4 textos en Proverbios 3:10, en Joel 2:24 y Malaquías 6:15, Oseas 9:2 hablan de Tirosh como producto mediante prensa. El texto de Oseas 4:11 nos dice que fornicación y vino yijim o yajim y mosto quitan el juicio, es decir, vino fermentado. Tirosh aparece, mis amados, refiriéndose exclusivamente al vino sin fermentar o jugo de uva. Pero yajim, la otra palabra principal que usa la Biblia para vino, claramente significa vino fermentado en la mayoría de los casos. El Antiguo Testamento usa la palabra yajim unas 140 veces. Antes de considerar algunos textos específicos, veamos un panorama general del uso en la Biblia. Según mi estudio, mis amados, la Biblia presenta yajim en forma negativa 60 veces. En otras 60 veces simplemente la menciona sin hacer ningún juicio de valor. Y solamente 17 referencias posiblemente dicen algo positivo acerca de ella. Así, habla de yajim, el vino fermentado, en forma negativa mucho más a menudo que en forma positiva. Ejemplo. En el lado negativo, en primer lugar, están las historias en las que el vino fermentado produce malos resultados. Prácticamente ninguna historia del Antiguo Testamento menciona un resultado beneficioso del uso del vino yajim, sino que varias terminan desastrosamente. Por ejemplo, la embriaguez de Noé en Génesis capítulo 9, verso 21, y dice la palabra que bebió del vino y se embriagó y estaba desnudo en medio de su tienda. Tenemos el caso de Lot y sus hijas en Génesis capítulo 19, verso 32, donde sus hijas tuvieron sexo con su padre después que lo emborracharon. Está Nabal, primera de Samuel capítulo 25, verso 36. Está la historia de Amón, capítulo segunda de Samuel capítulo 13, verso 28. Está Belsasar, Daniel capítulo 5 verso 1, y está el rey Asuero en Esther capítulo 1 y verso 10. Ahora bien, tenemos también Isaías capítulo 51 verso 21, y está Jeremías capítulo 23 verso 9, está Oseas capítulo 4 verso 11, está Joel capítulo 1 verso 5, Habacuc capítulo 2 verso 15. Están entre los profetas bíblicos que señalan los malos efectos, tanto físicos como morales, mis amados, que producen la intoxicación con vino. Proverbios capítulo 23, verso 29 al 35, describe los efectos físicos inmediatos del vino, diciendo: ojos enrojecidos y visión turbia. Sus efectos sociales inmediatos, peleas y heridas, y sus resultados a largo plazo, ayes y desgracia. Ejemplo, en Proverbios capítulo 23, verso 29, dice la palabra: ¿para quién será el ay? ¿Y para quién el dolor? ¿Y para quién la rencilla? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién el moretado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, como resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, y fin como serpiente morderá, y como aspid dará dolor. En otro lugar, en el libro de Proverbios, advierte que el vino produce pobreza. Capítulo 21, verso 17, y violencia. Isaías agrega que engaña la mente. Capítulo 28, verso 7, y que enciende a la persona, que entonces llega a olvidarse de Dios. Capítulo 5, verso 11. Los textos que señalan, mis amados, cierta función útil del vino no deberían ser pasados por alto, pero tenemos que verlo desde la perspectiva correcta.
tres textos, ejemplo, en Salmo 104, verso 15, y Eclesiastés capítulo 9, verso 7, y capítulo 10, verso 19, mencionan que el vino puede alegrar y animar el corazón. Esto demuestra que se conocía el efecto fisiológico inmediato del alcohol. Pero estos textos tienen que ser colocados junto con los muchos otros textos que mencionan sus resultados no beneficiosos. Ahora bien, consideremos superficialmente Eclesiastés capítulo 9, versos 7 y 10, 19. Puede dar la impresión de aprobar el consumo de alcohol. En una muestra de filosofía antigua, Eclesiastés capítulo 9, verso 7, describe la búsqueda por parte del autor de lo que pueda traer significado a la vida y señala que el hombre debería contentarse con ciertas actividades comunes de la vida, incluyendo comer y beber, incluso vino. Sin embargo, el libro finaliza mostrando que el autor encontró un bien mayor para proveer significado a su vida, que el hombre tema a Dios y guarde sus mandamientos, según Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Todas las otras experiencias mediante las cuales trató de encontrar significado a su vida se desvanecieron frente a esta conclusión, el de amar a Dios y guardar sus mandamientos, mis amados. Al menos otros 7 textos bíblicos que parecen hablar favorablemente de Yayin, el vino fermentado, lo hacen meramente en términos comparativos. No hablan directamente acerca del vino mismo. Por ejemplo, el Cantar de Cantares usa la comparación con el vino 4 veces, en capítulo 1, 2, capítulo 4 y verso 10 y capítulo 7, verso 9, para destacar la belleza de la amada. Oseas 14, verso 7 usa la fragancia del vino del Líbano como una comparación. Proverbios capítulo 9, verso 5 usa el vino figurativamente al hablar acerca del banquete que provee la sabiduría. Y Amós capítulo 9, verso 14 y Zacarías capítulo 10, verso 7 usan la alegría que genera el vino como una figura de cómo el pueblo de Dios se regocijará cuando ocurra su victoria final. Sin embargo, los escritores bíblicos también usaron el vino para simbolizar algunas comparaciones desfavorables. Ejemplo, en Salmo 75, verso 8, dice la palabra: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derramará del mismo hasta el fondo, lo apresurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob, y a su nombre, gloria al nombre de Dios. El vino también fue usado como una ofrenda en el servicio del templo, como habíamos dicho, así como hemos visto que la cerveza se usó en la presentación del diezmo atrasado. Hay que recordar, estas ofrendas se derramaron junto al altar, no eran bebidas por los sacerdotes, mis amados. Así, la mayor parte de los textos que menciona el vino favorablemente, en realidad lo hacen figurativamente y con fines comparativos. Unos pocos hablan de sus efectos fisiológicos inmediatos, pero por lejos la mayoría describe sus resultados perjudiciales, tales como actos malvados cometidos como consecuencia de beber vino. Isaías, por ejemplo, asocia el vino con recibir soborno, y Amós combina el vino con profanar las cosas sagradas, mis amados. Y hasta aquí ponemos punto final a este segmento.